Una opinión, y toda opinión, repito, es una pretensión de verdad, es lo que alguien tiene por verdadero, pues como toda pretensión humana, pues puede cumplirse o puede no cumplirse, puede satisfacerse o puede frustrarse. Es decir, puede obtener lo que pretende, lograrlo, o no obtenerlo. Esto ocurre con todas las pretensiones humanas porque los seres humanos somos limitados. Y en ese sentido, no toda pretensión de verdad, es decir, no toda opinión es verdadera, o lo es por ser la mía o la tuya. Yo creo que todos tenemos la experiencia, por otro lado muy patente, si uno lo considera medio minuto, pues de que hay opiniones, es decir, afirmaciones que quien las hace las tiene por verdaderas y sin embargo son falsas, esas opiniones de usted. Y eso se demuestra en el hecho de que alguna vez somos capaces de darnos cuenta a posteriori de que lo eran, de que eran falsas. Y a lo mejor en un momento dado las teníamos por verdaderas, pero luego se puso de relieve que no, eran falsas. Es decir, la experiencia de salir del error, la experiencia de rectificar, que es una experiencia tan humana, pone de relieve que alguna vez hemos tenido por verdadero algo que después se ha demostrado que no lo era. Bueno, yo creo que esto es una experiencia muy humana y, por cierto, también es algo que forma parte muy esencial, pues también de la tarea de los educadores. Ayudar a las personas a las que tratamos de ayudar, pues precisamente eso, a corregirse. No, no cumpliríamos nuestra misión si nos abstuviéramos de corregir, es decir, de cuando sea necesario, y algunas veces lo es, pues decirle a una persona que estás equivocado o que esto lo has hecho mal o suspenderla o, bueno, pues no sé, llamarle la atención sobre esto, es decir, esto que dices es un error o esto que has hecho está mal hecho, bueno, o se podría hacer mejor, etcétera. Bueno, pues esta experiencia tan humana, que ya digo, creo que forma parte también pues, de nuestra tarea, de nuestra misión, de ayudar a la gente a crecer, pues claramente pone de relieve que alguna vez podemos estar, bueno, por las razones que sean, por ofuscamiento, por precipitación, por falta de atención, por falta de estudio, bueno, pues, pues, pues estamos equivocados o lo hacemos mal. Y nos viene muy bien que haya personas que nos ayuden a salir del error. Es uno de los aprendizajes, creo, más significativos, ¿no? Los que una persona puede obtener corrigiendo sus errores, rectificando. El error propiamente no es una cosa buena, obviamente. Y de una cosa que no es buena, o sea, de algo que es malo, no puede convertirse de suyo por arte de magia en algo bueno. El error no es bueno, pero sí que es muy bueno salir del error. Es muy bueno rectificar. Aunque ciertamente tampoco podríamos rectificar, o sea, sacar la pata sin haberla metido antes, ¿no? Pero ciertamente lo que quiero decir es que no propiamente del error se aprende, de lo que se aprende es de rectificar el error. Y rectificar el error justamente lo que pone de relieve es esto. Es decir, que algunas veces nos equivocamos, que algunas veces, por ejemplo, lo que tenemos por verdadero, pues
lo tenemos falsamente por verdadero. Esto es algo que queda un poquito ofuscado cuando nos manejamos en ese tipo de categorías en las que se manejan muchas veces los relativistas, en las cuales se habla de mi verdad o tu verdad. Bueno, una de las grandes cosas que tiene la discusión humana y la razón humana discursiva, es decir, la razón que discurre y discute, es que supone una praxis en la cual se hace posible, justamente por el contraste de los puntos de vista y porque en ese contraste tratamos de poner en la balanza y medir el peso de las razones que se aducen a favor y en contra de cada uno de esos puntos de vista, pues justamente que nos permite rectificar. O sea, si no discutiéramos, probablemente nos enrocaríamos en nuestro punto de vista, en nuestras opiniones o en nuestros pareceres, pues con mucha menos posibilidad de salir, cuando estemos en el error, pues de salir, de rectificar. Mientras que si somos personas abiertas, dialogantes, partidarias de la discusión, amantes de la razón discursiva, y creo que esto es muy lógico que los que somos docentes pues lo seamos, pues efectivamente somos personas más, o sea, que tienen más facilidad para rectificar. Y esto es una cosa buenísima. Y en el fondo es, yo creo, el motor principal del progreso cultural de la humanidad. O sea, casi todos los pasos hacia adelante, casi todos los progresos efectivos, no sé si todos, pero desde luego casi todos, y yo creo que los de mayor relieve, los de mayor envergadura, en el fondo han sido posibles gracias a rectificaciones, gracias a corregir errores anteriores. Y eso ha sido posible porque se han puesto de manifiesto en un entorno discursivo, en un contraste de pareceres y en una discusión seria. Esto es muy humano. Pero claro, si nos quedamos, insisto, enrocados en que cada uno tiene su verdad, pues entonces la discusión no tiene mucho sentido. Si cada uno tiene su verdad, lo lógico es que cada uno se la lleve puesta a su casa y se acabó la discusión. O dicho de otra manera, si la verdad fuese tan posesivamente mía que de nadie más fuese, pues poco sentido tendría el exponerla, el expresarla a otro. Y mucho menos sentido tendría el tratar de contrastar con otros, es decir, de pulir, digamos, en el contraste dialéctico su valor de verdad. Bueno, y sin embargo, esa praxis, la praxis discursiva, ya digo, es, a mí me parece, aparte de esencialmente humana, es lo que está en el origen de todo lo interesante que ha producido el progreso de la civilización humana. A mí me parece que este es el peligro de fondo del relativismo, o sea, que desactiva, desincentiva, por decirlo así, la discusión racional. Por otro lado, a mí me parece que el relativismo incurre en un error, en este caso ya mucho más de bulto, ¿no? El, el relativista, en el fondo, cuando dice que la verdad no existe, pues en el fondo está pretendiendo decir algo que él tiene por verdadero. Claro. O sea, en el fondo lo que él piensa es que es verdad que la verdad no existe.
porque no hay forma humana de pensar en algo sin pensarlo como verdadero. De la misma manera que tampoco hay forma de expresar lo que uno piensa que no sea justamente la de una pretensión de verdad. Por tanto, oye usted, eso es contradictorio, ¿no? Es una postura que en el mismo momento en que se expresa, en el mismo momento que se, digamos, que se formula, mentalmente ya se autodestruye. Es como un hierro de madera, es como un círculo cuadrado. Usted, es un imposible. Todo lo que algo tiene de circular lo tiene de no cuadrado. Y todo lo que tiene de cuadrado lo tiene de no circular. Mire usted, esas dos índoles son absolutamente incompatibles. Por tanto, la afirmación de que algo es circular y cuadrado a la vez y en el mismo sentido, pues es contradictoria. Pues yo creo que en el mismo tipo de contradicción incurre quien dice que la verdad no existe. O, o bueno, o incluso la fórmula esta, todo es relativo, que es, bueno, quizá la expresión emblemática del relativismo, pues creo que también le ocurre, incurre en este mismo vicio lógico, ¿no? En el fondo, porque claro, si todo es relativo, entonces también será relativo que todo es relativo. Es decir, si todo significa todo, pues también incluirá a la frasecita de Marras, ¿no? Pero en último término, claro, si todo es relativo y por tanto es relativo que todo sea relativo, a su vez eso es algo que no tiene un sentido completo si no es desde una metaproposición anterior que a su vez relativice eso. Y por tanto afirme que es relativo, que sea relativo, que todo es relativo. Lo cual, nuevamente, no termina de tener sentido si no es desde una proposición anterior, una cláusula de relatividad, a su vez, que la englobe a esa proposición compleja, ¿no? Y que diga que es relativo, que sea relativo, que sea relativo, que todo es relativo. Y así incurrimos en una especie de eso que llaman los lógicos un circulus improbando, ¿no? O sea, una circularidad, un círculo vicioso, un procesus in infinitum, un proceso al infinito que, que en último término hace que la frase todo es relativo nunca termine de significar nada, porque su significación es relativa, es decir, está infinitamente remitida a una cláusula anterior que la relativice. Por tanto, incurre en una circularidad, ¿no? En un círculo vicioso, círculo sin probando, es decir, una prueba en la que se pone a prueba justamente el instrumento de la prueba. Es decir, y claro, por otro lado, la palabra relativo pues viene de relación. Y claro, una relación real solamente puede darse entre cosas reales y que sean realmente distintas. Hace falta que sean distintas para que una sea relativa a la otra. Para eso hace falta que sean una y otra, es decir, que sean distintas. Pero claro, si usted dice que todo es relativo, pero no dice a qué es relativo todo, pues estamos en las mismas. Está usted diciendo algo que no termina de decir, o sea, que no termina de alcanzar un sentido completo, ¿no? Es lo mismo que se le podría
criticar, ¿verdad? Pues a la famosa frase de Campoamor, el poeta español don Ramón del Campoamor, quizá hayan leído alguna cosa suya, ¿no? Pues tiene rimas, bueno, archiconocidas y muy bien construidas, ¿no? Y una de las más famosas es aquella que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo tiene el color del cristal con que se mira. Bueno, pues que es una frasecita muy mona y es una rima consonante, ¿verdad? Así muy llamativa. Y bueno, y estoy seguro de que don Ramón del Campoamor no quiso hacer ningún teorema filosófico cuando dijo una cosa tan mona como esa, ¿no? Pero sí que ha habido gente, quizá menos cauta, que ha pretendido extraerle a la rima de Campoamor pues un rendimiento filosófico que yo creo que sinceramente no da para tanto, en la forma, pues eso, de ofrecer un cierto respaldo lógico o argumental al relativismo. Y ya digo, como rima mona, pues la verdad es que pasa sobradamente la prueba, es una rima muy mona. Pero como teorema filosófico, vamos, es que se le cae a uno de las manos a poco lo que lo considere medio minuto. Vamos a ver. Si, como dice el principio de la rima de Campoamor, si en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, pues entonces no será verdad, aunque ciertamente tampoco será mentira, pero desde luego no será verdad que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Y si todo tiene el color del cristal con que se mira, como sigue diciendo la rima esta, pues claro, se supone que ese cristal tendrá algún color, claro. Pero en rigor, ¿qué color? ¿Cuál es el color? Pues habría que decir que es el color del cristal con que se mira ese cristal, que a su vez no será otro que el color del cristal con el que se mira el cristal, con el que previamente se miró, pues vaya usted a saber, no se sabe qué. Estamos otra vez en el proceso al infinito de una serie de cristales que van coloreándose mutuamente, pero si el proceso es infinito, significa que no termina nunca. Por tanto, nunca llega a haber un cristal originario con un color originario que pueda transmitir o contagiar a todas las sucesivas lentes. Con lo cual estamos en lo mismo. Es una frasecita mona, pero que, insisto, si uno intenta sacarle un rendimiento filosófico, es decir, si uno intenta convertirla en una argumentación seria, pues por lo menos filosóficamente eso no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene de ninguna manera. Bueno, repito que estoy convencido de que don Ramón del Campoamor pues no quiso hacer un teorema filosófico, sino una frase mona, de la misma manera que mucha gente que dice que todo es relativo, sin una pretensión de decir algo especialmente serio y menos filosóficamente, pues, pues a lo mejor está diciendo cosas que son muy razonables, ¿no? Yo qué sé, el buen burgués sentado en su sillón, que cuando viene un muchachete haciendo afirmaciones tajantes, saben ustedes, ¿verdad? Pues que a ciertas edades la gente tiende a hacer afirmaciones muy tajantes, ¿no? O sea, sin muchos matices, algo radicales, ¿no? Pues a lo mejor le dice una persona que ya ha vivido más tiempo, que ya ha podido comprobar que en la vida no todo es blanco o negro, todo tiene sus matices y tal. Bueno, muchacho, pues cálmate un poquito, no te lo tomes tan a pecho, oye, que todo es relativo, ¿no? Bueno, pues en la mayor parte de los casos esa frase, que no tiene una pretensión filosófica especial,
bueno, pues es la expresión pues, del puro sentido común, de la, no sé, de la sabiduría que da pues, bueno, pues la experiencia larga de que, oye usted, de que a veces las cosas son según y cómo, ¿no? Pero claro, si uno intenta traducir eso en una forma seria, pues claro, lo que creo que habría que inducir a partir de ahí es no que todo es relativo, sino que casi todo es relativo. En las afirmaciones humanas, pues mire usted, casi todo lo que se dice, pues ciertamente depende, como dicen los gallegos, o sea, depende del punto de referencia que tengas. No sé, si tú dices, por ejemplo, que esta persona es altísima, pues eso es una afirmación que es relativa, porque a lo mejor si lo comparas con, no sé, con un pigmeo, pues efectivamente es muy alto, es mucho más alto. Pero si lo comparas con la Torre Picasso, pues a lo mejor el pigmeo es él, ¿no? Por lo tanto, mire usted, depende del punto de referencia que tengas. Eso es una afirmación que es relativa. Y ciertamente muchísimas, yo diría que casi todas las afirmaciones que hacemos los seres humanos, pues tienen cláusulas de relatividad, sobre todo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la razón práctica, es decir, la racionalidad que pretende dar luz sobre la buena praxis, sobre la acción, digamos, debida, sobre cómo debemos actuar, por ejemplo, en ética o en política o en economía, tal, los problemas, digamos, que plantea la praxis de la vida, pues evidentemente hay muchísimas cláusulas de relatividad. Depende mucho. La pregunta ética, o por lo menos una de las preguntas éticas fundamentales, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues mire usted, eso es una pregunta que tiene infinitas respuestas posibles, tantas como seres humanos, e incluso mucho más, tantas como situaciones distintas en las que puede encontrarse cada ser humano. O sea, lo que yo debo hacer ahora, pues, pues no coincide con lo que tiene que hacer usted ahora, o lo que tiene que hacer una persona que está ahora pasando por la calle. Incluso lo que yo tengo que hacer aquí y ahora, pues a lo mejor no es lo mismo que lo que yo tengo que hacer dentro de un rato o pasado mañana, o en otro sitio que no sea este. Por tanto, depende, pues la respuesta a esa pregunta, ¿qué debo hacer? Pues digamos, está sometida a muchas cláusulas de relatividad. Efectivamente, es una respuesta relativa, porque dice relación, o sea, depende de, esas dos expresiones son sinónimas. Depender de algo es lo mismo que ser relativo a ese algo, ¿no? Pues la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Efectivamente, depende pues del yo y de la circunstancia en la que esté cada yo. Yo creo, por ejemplo, en ética, que con una pretensión, digamos, de verdad absoluta, es decir, sin ninguna cláusula de relatividad, se pueden decir muy pocas cosas. Yo concretamente creo que no más de 10. En la tradición judeocristiana, que es mi propia tradición, eh, se habla del famoso decálogo, los 10 mandamientos. Bueno, pues la moral judeocristiana, pues en el fondo hay solamente 10 cosas que pretende decir con una pretensión absoluta. Mire usted, para cualquier yo
y en cualquier circunstancia en la que se encuentre, yo, por ejemplo, no debo matar a un semejante, yo no debo robar, yo no debo, no sé, desear a la mujer de mi vecino, yo no debo insultar a mis padres, yo no debo mentir. Bueno, pues como, como eso, que casi todos son mandatos negativos, es decir, prohibiciones, es decir, establecen ciertos límites negativos externos a lo que yo positivamente debo hacer, que eso ya dependerá de mi yo, o sea, del yo de cada uno y de la circunstancia en la que esté, ¿no? Pero hay algunas cosas que cualquiera que sea el yo y cualquiera que sea su circunstancia, nunca debe hacer. Por lo menos según el criterio judeo-cristiano, el decálogo judeo-cristiano. Bueno, pues yo me parece que eso es así. O sea, pero insisto, el resto de las cosas que hay que decir en moral, por ejemplo, sobre los deberes, que es aproximadamente el 99,9% de las cosas que se pueden discutir sobre ética, pues mire usted, depende. Me parece que esto es importante. O sea, si alguien dijera casi todo es relativo, yo estaría de acuerdo. Y si el relativismo consistiese en afirmar la relatividad de casi todo, en las afirmaciones humanas, por ejemplo, de tipo práctico, ético, pues yo sería relativista. Pero el problema del relativismo es que, no sé cómo decir, da un paso indebido, ilegítimo, lógicamente, que podríamos calificar en Román Paladino como dar gato por liebre. O sea, es un truco. Y en el fondo, a partir de la evidencia, que yo creo que, por lo menos para mí es evidente, que en cuestiones prácticas casi todo lo que se puede decir, por ejemplo, a la hora de buscar una solución a un problema, pues mire usted, depende de la persona y de la circunstancia de las personas, que son muy variadas, ¿no? Pero a partir de eso, que a mí me parece evidente, concluir que todo es relativo, pues me parece que eso es una conclusión que no sale de esa premisa. No sé cómo decir, son dos cosas distintas, propiamente contrarias. Decir que casi todo es relativo a decir que todo es relativo. Por ejemplo, Aristóteles, que no es desde luego ningún relativista en el sentido que estamos hablando aquí, es quien probablemente en la historia del pensamiento ético ha defendido con más fuerza y con más contundencia, y creo que con mejores razones, la, la tesis de la relatividad de la materia moral, digamos, de los contenidos de los deberes, ¿no? Es decir, distingue muy bien, como, bueno, por otro lado también lo hará muchos siglos después Kant, ¿no? Aunque con una perspectiva distinta y por razones distintas, pero en el fondo ambos están de acuerdo en la afirmación de que el deber en cuanto a su contenido, es decir, lo que debemos hacer, o si quieren ustedes, los deberes de cada uno, son relativos a cada uno y a la circunstancia en la que cada uno esté. Mientras que la estructura, dicho en términos kantianos o aristotélicos, no tanto la materia, sino la forma, la estructura misma del deber, esa no es relativa, esa es absoluta. Es decir, lo que en cada caso significa estar obligado en conciencia a algo, o sea, deber, eso significa siempre lo mismo. Eso no tiene un significado, por decirlo así, circunstancial o relativo. No depende, no. Eso, o sea, creo que ambos autores distinguen muy bien esas dos cuestiones. ¿Cuáles son mis deberes? Esa pregunta tiene infinitas
respuestas válidas posibles. Y la otra pregunta, ¿qué significa deber? Esta última pregunta, la pregunta por la forma del deber, dicho en términos kantianos, lo que él llama el imperativo categórico, eso significa una sola cosa. Y además siempre lo mismo y para todo sujeto moral, digamos, con una pretensión universal y necesaria, ¿no? Dicen los filósofos. Bueno, pues creo que eso está muy bien visto, tanto por Kant como por Aristóteles. Es más, creo que quien mejor lo ha visto es Aristóteles, aunque Kant creo que también lo ve bien, ¿no? O sea, y en ese sentido ninguno de esos autores puede, o sea, incurre en este vicio que yo estoy denunciando aquí del relativismo, ¿no? De ninguna manera es relativismo decir que casi todo es relativo. Pero el relativismo, insisto, hace el truco o el engaño de confundir ese casi todo con el todo de usted. Entonces ya empezamos a tener esos problemas que he denunciado antes, ¿no? Bueno, y a mí me parece que en último término, claro, el problema de fondo que tiene el relativismo, aparte de todas estas debilidades teóricas o filosóficas, que yo creo que son muy estructurales, pero el problema que tiene también ya en un sentido más cultural, y por supuesto que afecta mucho también a nuestra tarea como educadores, otro día me parece que también mencionaba esto, ¿no? Es decir, nosotros todo lo que podemos hacer educativamente, nosotros no podemos transmitir educativamente algo si no es desde la convicción de que eso merece ser transmitido. Y en último término, porque es verdad. O sea, nosotros no podemos educar desde una postura escéptica o relativista. Creo que esto es contradictorio. Y sin embargo, sí que tenemos que educar en un ambiente que es profundamente deseducativo porque está muy influido por este planteamiento. O sea, la atmósfera cultural que todos aspiramos está fuertemente imbuida de estos gérmenes, de estos virus, que son el relativismo, el escepticismo. Claro, a mí me parece que lo más perverso que tiene el relativismo es, repito, bueno, lo que ya mencioné al principio, es que desincentiva, desactiva, cancela la razón discursiva. Y nosotros tenemos que ser personas muy amantes de la razón, los docentes, los profesores. Nosotros profesamos, esa es nuestra profesión. Es decir, decimos algo que creemos que es verdad. Si no, no hacemos nuestra profesión. A lo mejor hay otras profesiones que, no sé, que pueden ejercerse más laxamente en este sentido. Yo qué sé. Podría pensarse que una persona que tiene que vender algo, pues a lo mejor no necesariamente tiene que estar súper convencida de la calidad de lo que vende, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que para que eso sea una profesión honrada, al menos hace falta que uno, por lo menos, no engañe del todo. Al igual que la profesión de los periodistas o de los políticos. Evidentemente todo el mundo cuenta con que la profesión, es decir, lo que profesa o lo que pronuncia pues, un periodista, pues luego vaya usted a saber, ¿no? Yo no sé si esto es así, pero hay mucha gente que dice que los periodistas en el fondo siempre son la voz de su amo y dicen lo que la redacción de su periódico les obliga a decir
Y en último término, la redacción pues también obliga a los periodistas de acuerdo con las instrucciones pues, del dueño de la empresa que sea, ¿no? Bueno, pues esto tengo la impresión de que ocurre y además de que ocurre bastante, aunque yo no estoy en esa profesión y no puedo asegurarlo. Pero desde luego es la impresión que mucha gente tiene, yo incluido. O no sé, pues que, la, que en la profesión de un político, ¿verdad? Pues, y además cada vez menos gente le escandalice, ¿verdad? Pues que un político, no sé, diga, por ejemplo, en campaña electoral una cosa y luego ya, una vez que ha ganado las elecciones, diga lo simétricamente opuesto a lo que ha defendido en campaña electoral y además sin perder el tupé, como si fuera, digamos, un rasgo de coherencia infinita, pues eso a cada día le molesta o le raspa a menos gente, lamentablemente, porque nos vamos acostumbrando a un ambiente que es tremendamente cínico en muchos aspectos, ¿no? No estoy hablando de la situación política de este país, Dios me libre. Estoy hablando de una situación que a mí me parece que es muy general en el llamado primer mundo, pero tampoco estoy excluyendo lo que pasa en nuestro país. Estoy hablando en general. Esto creo que es un problema bastante generalizado. Ahora, si un político puede permitirse mentir sin, o sea, no sé, sin rebozo ninguno, vamos, como si fuera su deporte habitual, si un periodista puede permitirse ser la voz de su amo y repetir ritualmente todos los mantras, ¿verdad?, que le dictan pues, los dueños de su empresa periodística, pues desde luego un profesor, un docente, un maestro, eso no puede hacerlo. Si es consciente de la importancia y del alcance de su profesión, obviamente. Nosotros tenemos que ser muy amigos de la razón y eso significa ser muy amigos de la verdad, porque la racionalidad, por lo menos la racionalidad teórica, tiene como valor de referencia ese. O sea, ¿qué significa entender? Pues mire usted, significa captar lo que las cosas en verdad son. Insisto, dentro de los límites de la racionalidad humana, que evidentemente es limitada. Pero eso no implica que nosotros no podamos conocer nada de la verdad. Implica que no podemos conocer toda la verdad. Pero desde luego, algo de ella, pues claro que podemos. Si no, la razón sería una capacidad incapaz. Y eso es contradictorio, eso es un hierro de madera. Bueno, pues evidentemente nosotros tenemos que ser muy conscientes del valor que tiene la razón, la racionalidad teórica. Tenemos que ser muy amigos de dar razones de las cosas, o sea, de explicar el qué y el por qué. Y desde luego tiene mucho que ver con nuestro trabajo, pues lo de las explicaderas y las entendederas. O sea, nuestro trabajo es el esfuerzo por, digo usted, por dar razones que puedan ser comprendidas por las personas a quienes les damos esas razones, que puedan ayudarles a entender algo. Y si entender no es captar lo que las cosas en realidad o en verdad son, pues entonces no es entender, es lo contrario, es no entender, es desconocer, no es una forma de conocimiento, un conocimiento falso, es un desconocimiento. Pues claro, en ese sentido ya digo que esta problemática y esta discusión, que puede aparentar ser una discusión filosófica, y ciertamente lo es, pero quizá por ser filosófica, pues muy abstracta, muy en las nubes, muy lejana de la realidad,
De ninguna manera. Esto es un asunto que nos salpica a todos muchísimo. Yo creo que en general como seres humanos, como seres racionales. Por supuesto también como seres, no sé, como personas que tenemos estudios superiores, es decir, que tenemos una ocupación que tiene mucho que ver con la razón, o sea, con el entendimiento, ¿no? Y todavía, o sea, mucho más por el hecho de que somos, además, maestros o aspiramos a serlo, ¿no? Es decir, personas cuya profesión consiste en explicar, o sea, en dar razones de las cosas, del qué y el por qué del mundo.